¿A vos te gusta, Gerson, lo fácil, lo cómodo, la zona de confort? ¿O preferís sufrir en ese proceso para lograr esas metas? La verdad que nosotros como seres humanos no nos gusta planificar. Tenemos que empezar a hacer algo, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera empezamos eso, Para eso hay que accionar. porque no nos gusta el proceso. Hay que hacer que las cosas sucedan. Debemos tener una actitud positiva, pero también una actitud realista. Y empezamos nosotros mismos a ponernos negativos. Y es que el papel aguanta con todo lo que le pongamos. Claro que sí. Pero debemos accionar. Bienvenidos a nuestro primer segmento para este año 2026 en nuestro podcast Reinicia tu vida. Realmente agradecemos la compañía de cada uno de nuestros amigos que nos ven en las redes sociales. El apoyo ha sido visible. ¿Y qué más podríamos decirle a Dios que darle las gracias, pues? ¿Qué tal te fue en este año 2025, Felipe? Te deseo un feliz año nuevo. Que este año 2026 puedas cumplir todas tus metas y que todo lo que hagamos en este programa sea para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, Gerson. Gracias a Dios, fue un año excelente. Este año 2025 nos dejó muchas bendiciones. Tuvimos altos y bajos, pero con la ayuda del Señor, pues fuimos pasando todas esas aguas ahí fuertes, pero también habían aguas suaves y al final, pues, logramos terminar el año con éxito. Feliz año nuevo, Gerson. Muchas gracias, Felipe. Igualmente, pues creo que es más lo que tenemos que agradecerle a Dios por habernos permitido llegar hasta acá. Muchos no pudieron llegar. Lamentablemente, pero Dios ha sido bueno. Y creo que para este año hemos puesto muchos planes y dentro de los planes pues está este proyecto que iniciamos hace aproximadamente 2 o 3 meses y qué bien se siente que las personas que nos han visto pues nos dicen que el contenido que estamos generando les ha ayudado positivamente. Eso nos pone contentos, nos alegra, nos emociona y nos motiva también para seguir haciendo contenido para ustedes, para que de repente puedan resolver algún problemita o algo de aporte que les esté dando y puedan hacer ese reinicio que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida, Gerson. Bueno, de hecho que el reinicio es cuando inicia un año, valga el juego de palabras, es un reinicio. Y estamos en el primer mes de este 2026 y es el momento en el cual nosotros podemos hacer una retroalimentación si lo que hicimos en el 2025 lo podemos mejorar y también es el momento de diseñar aquellas metas o propósitos que queremos lograr en este año para que las cosas fluyan a nuestro favor. Sí, déjame decirte, Gerson, que yo sé que hay muchas personas que ya compraron su libretita, compraron un espejo, compraron su agenda o su calendario y empezaron a escribir sus metas para este 2026. De hecho, yo ya tengo mis metas, mis nuevos hábitos que quiero implementar y también aquellos malos hábitos estoy buscando, bueno, de hecho ya lo escribí, cómo sustituir esos hábitos negativos que no me dejaron crecer, que no me dejaron continuar para poderlos reemplazar. Hacer ese reinicio. ¿Ah? Claro. Y fíjate que casualmente ayer yo estaba haciendo como un análisis y creo yo que debemos también de priorizar algunas cosas y a veces no llevamos a cabo nuestras metas porque no priorizamos bien. No priorizamos bien. Y hay una regla de Pareto, creo, la ley de Pareto que dice 80-20, que el 80-20, sí. O sea, tienes con que vos mejores el 20% de tus hábitos, el 80% de tus resultados van a ser positivos. Claro que sí, sin duda alguna. Es importante que podamos aplicar esta metodología. Es validísima, funciona. Y no es tan difícil de aplicarla. No. Y es que, Felipe, la verdad que nosotros como seres humanos no nos gusta planificar. O sea, vemos la planificación como algo que no es tan importante cuando no, la verdad que no es así.
porque en países donde el nivel de vida es mucho más alto, la planificación es algo de la vida cotidiana. Y qué bueno sería que este año 2026 nosotros podamos planificar todas aquellas metas y todas aquellas estrategias y acciones que vamos a realizar para que nuestros objetivos puedan ser cumplidos. Bueno, te cuento que nosotros somos especialistas en establecer metas y objetivos y obviamente en detectar esos anhelos que necesitamos cumplir y llevar a cabo. ¿Y qué pasa? Tenemos que empezar a hacer algo, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera empezamos eso, nos quedamos ahí estáticos, ¿verdad? Pero para escribir o para, como decíamos hace un momento, quizás en la mente ya estén escritas, pero hay que actuar, ¿verdad? Hay que escribirla. Hay que para hacer dar ese seguimiento. Sí, efectivamente, perdón Felipe, Ajá. hay que hacer que las cosas sucedan. Claro que Y sí. para eso hay que accionar. Y puede ser que muchos de nosotros hayamos pensado en algún momento cuando iniciamos o cuando las establecimos y cuando llevamos por el proceso, porque no nos gusta el proceso, Gerson, decimos, no, lo voy a intentar mejor después porque no es para mí, que mejor el otro año. Y empezamos nosotros mismos a ponernos negativos y dejamos las cosas a medio palo, como dicen. Dejamos el proceso y el proceso es parte de ese cambio. Y es que fíjate, Felipe, que también la actitud que nosotros a veces tenemos no es la adecuada. Sí. Y debemos tener una actitud positiva, pero también una actitud realista. Claro. Que tenemos que ser positivos, pero también tenemos que actuar. No debemos tener una actitud pesimista. La vez pasada escuchaba un mensaje y dice que la actitud que nosotros tenemos refleja la visión de nuestra alma. O sea, depende de cómo es nuestra actitud, así estamos reflejando lo que tenemos en nuestra alma. Entonces, es importante que el positivismo exista, pero también es importante que la acción exista. Es importante que pidamos a Dios, que le pidamos por nuestras metas, anhelos, pero debemos de hacerlo nuestro. Debemos hacerlo nuestro. Y hay un programa de radio que yo en alguna medida escucho y se llama Oración. Ajá. Hay que orar, pero también He hay que escuchado accionar. bastante esa palabra. Sí, es que desde que la escuché, fíjate que me impactó porque Sí. es una verdad absoluta, pues. Debemos orar, pero también debemos hacer que las cosas sucedan. Y eso es a través de las acciones que nosotros efectuemos. Y para este inicio de año, pues el día de hoy creo que tenemos una charla muy bonita, Felipe, para hablar de todos esos proyectos, Claro. esos anhelos que tenemos para este año 2026 y confiando en nuestro Señor, en Dios, que podamos cumplirlo conforme a su voluntad. ¿A vos te gusta, Gerson, lo fácil, lo cómodo, la zona de confort? ¿O preferís sufrir en ese proceso para lograr esas metas? Hay un dicho que dice que sin espinas no hay rosa. Interesante. Si vos lo analizás, muchas veces lo que fácil obtenemos, fácil lo vamos a perder. Claro. No es que sea malo, ¿verdad? Pero creo que todo requiere un sacrificio. Si usted quiere mejorar su nivel educativo, tiene que estudiar. Si usted quiere ahorrar más o tener más disponible de dinero, pues Bajar unas libritas. tiene que hacer dos cosas. Sí. O ahorras gastando menos o aumentas tus ingresos. Si querés bajar unas libritas, ¿qué tenés que hacer? Levantarte temprano, hacer ejercicio. Pero es lo que no nos gusta. Y desde ahí empezamos mal, mira. Todo lleva un sacrificio. Ahorita yo supongo que si nos vamos a los gimnasios, ¿verdad? O nos vamos a las calles a correr, vamos a ver un gran número de personas. Y qué bien, no es malo. Eso está excelente, porque estamos dando el primer paso. Pero cuando ya vamos sintiendo el sufrimiento o el dolor, ya no queremos. Se nos baja el gas, como dice el dicho. La llamarada baja. Y no podemos estar sentados, Gerson, y esperar de que el cambio surja de la nada. No. Imposible. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer... a mí no me gusta decir la palabra sacrificio, porque sacrificio fue el que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Pero necesitas hacer esfuerzo, necesitas esforzarte, sudar, hacer todo lo que esté a tu alcance para cumplir esas metas, esos propósitos. Necesitamos tener resiliencia. La claro resiliencia nos va a permitir, pues, soportar todos aquellos actos o situaciones que no son tan agradables para nosotros, pero siempre seguir adelante. Y yo quiero
que nos motivemos para que en este año 2026 hagamos las cosas diferentes, para que lo que no nos salió tan bien, nos salga bien en este nuevo año. Sí. Los motivo a mis amigos, y creo que también es una de las filosofías tuyas, a que hagamos cambios, hagamos reinicios en nuestra manera de ser, Claro que reinicio en la manera que tratamos a los son demás, buenos los reinicios. reinicio en Sí. nuestros hábitos alimenticios, en nuestros hábitos emocionales, reinicio en nuestra relación con Dios. Tantas cosas que podemos hacer en este momento para que el año 2026 pues transcurra con situaciones a nuestro favor. Lo hablamos en el episodio que habla acerca del agotamiento, Ujú. que pongamos en práctica las actividades físicas, el dormir, el alimentarnos, como lo acabas de decir, tomar vacaciones, hacer un reinicio completo de todas esas cosas que nos están haciendo algún daño colateral, que nos llega hasta el agotamiento y que nos puede llegar en un momento a enfermar, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a parar? Lo hemos hablado, al hospital o a una clínica, generando algunos gastos cuando podemos combatirlo de forma gratuita, ¿verdad? Sin necesidad de ir a pagar ¿cómo se llama? Por medicamentos. Claro, en algún momento tenemos que ir a un centro asistencial, pero por un descuido de nosotros, cuando lo podemos hacer eso, creo que no vale la pena. Entonces, hoy, estos primeros días del mes, es importante que usted planifique, que haga metas, que establezca prioridades, pero también le vamos a mostrar qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para que también llevemos a cabo esas metas, esos objetivos, esas prioridades. Porque no solamente es de escribirla y ver si las estamos cumpliendo, sino que hay otros elementos, hay otras esencias que son importantes que las podamos incluir. ¿Cierto? Y es que el papel aguanta con todo lo que le pongamos, Claro que sí. pero debemos accionar y como vos lo decías, pues hay algunos elementos que debemos considerar para que nuestros proyectos Pero tengan éxito. sí, antes, Gerson, de que vayamos a darles estos elementos que deben de incluir siempre a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, es el hecho, y quiero dejarlo bien claro aquí, Gerson, y lo platicábamos como la vez pasada, es que tus objetivos, tus metas, no pueden ser las mismas mías. Es decir, yo no puedo copiar tus metas y objetivos porque tus propósitos o tus proyectos son distintos a los míos, a los de otro. No copiemos los objetivos de los demás, de nuestros familiares, de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Hagamos los propios. Ahora, sí me puedo inspirar En algunos. en algunos de los tuyos, más no copiarlos. ¿Por qué? Porque eso puede ser peligroso y me puedo frustrar. De repente vos encontrás un camino más viable para poderlo conseguir y de repente a mí me va a costar, me va a frustrar y voy a tirar la toalla. Entonces, quiero dejar esto claro. Las metas de su compañero y de su amigo son distintas a las suyas. Por lo tanto, usted esfuércese por hacer las suyas. No le van a dar el mismo resultado, pero sí le sirve de inspiración para que usted las establezca. Pero cada uno de nosotros puede aplicar su propio mecanismo porque son distintos. Los enfoques son distintos, las prioridades son distintos, los proyectos son distintos. Las costumbres son distintas y de hecho que cada ADN que tenemos como seres humanos es distinto. Ninguno es igual que el otro. Claro. Igual sucede con nuestras prioridades, con nuestros proyectos, nuestros hábitos. Entonces tenemos que tomar referencia de algunas situaciones que viven algunas personas, pero amoldarlo a lo que como seres humanos nosotros somos en manera particular. Y ya para ir entrando, Felipe, ¿nos podrías decir cuáles son algunos de esos elementos para que inicies con algunos elementos que hacen que nuestros proyectos tengan éxito? Interesante lo que estás mencionando, Gerson. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Miren, por ejemplo, yo establecí metas el año pasado. Establecí objetivos, proyectos. Algunos los cumplí, otros no. Entonces, evalúo los que cumplí, los que llevé a cabo, examino para ver si los puedo aplicar a los que no pude lograr. Pero es importante hacernos estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó o qué elementos me faltaron para poder llevar a cabo esas metas? ¿Qué me faltó para cumplirlo? Y es por esta razón que vamos a hablar de ello, Gerson. Y el primer elemento que vamos a hablar es de la sabiduría. La sabiduría. Importantísimo la sabiduría. Y vamos a ver por qué es importante incluirlo
en la toma o en establecer metas y objetivos. En la Biblia encontramos 2 versículos que hablan acerca de la sabiduría. Bueno, hay más. Santiago 1:5 que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y le será dada. Y es gratuita, no hay que pagar por ella. Entonces es importante contemplar eso. También habla de Proverbios, ¿verdad? Que dice que Dios es la fuente de la sabiduría. Entonces, ¿por qué es importante establecer metas con sabiduría? Porque nos ayuda a definir metas correctas y no solo metas atractivas, porque una meta puede verse interesante, puede verse bonita, atractiva, pero muchas veces no nos conviene. Y cuando pedimos sabiduría a Dios al establecer metas, le estamos diciendo al Señor que nos ayude a discernir qué metas están alineadas a su voluntad, o esas metas que estoy estableciendo son pertenecientes al ego, a lo que piensa mi corazón o lo que establece mi corazón, perdón, o estoy pensando por la presión social que tengo o por la comparación, como lo hablaba hace un momento. Y también me permite discernir o evaluar cuáles de estas metas o prioridades u objetivos que quiero establecer este año me edifican o edifican a terceros y cuáles me desgastan. Obviamente, aquí, Gerson, las que no, cuando no estoy pidiendo sabiduría a Dios, esas son las que me van a desgastar. Obviamente. Claro. Y qué importante es lo que decías sobre la sabiduría, Felipe. La sabiduría es tan difícil alcanzarla, pero la podemos lograr primero, pues, con nuestra cercanía con Dios, y también la podemos lograr viendo algunas experiencias de algunas personas que nos pueden servir. Entonces, también podríamos hablar de que la sabiduría nos protege de decisiones impulsivas y mal fundamentadas. La vez pasada, bueno, vos hablabas, imagínate una casa mal cimentada, una casa hecha de solo arena y nada de piedra ni hierro. No te va a durar, se cae. Creo que ni un día. Lo mismo pasaría con nuestros proyectos si no tenemos una sabiduría fundamentada, una sabiduría que sea adecuada y que nos proteja del hecho de tomar malas decisiones. Y dice Santiago 1:5, dice, sí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantes y sin reproches y le será dada. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle sabiduría. Pedirle. Y creo que muchas veces en nuestros proyectos pedimos dinero, pedimos lujos, pedimos salud, comodidades, pero lo primero que debemos pedir es sabiduría. Porque si vos tenés sabiduría, obviamente las decisiones que vas a tomar en cuanto a vos y a los que te rodean van a ser las mejores. Entonces, creo que hay una manera de pedirle a Dios y lo primero que debemos pedir es sabiduría. Y cuando establecemos metas sin sabidurías, solemos actuar por emoción. Cuando vos actúas por emoción, yo a veces digo que vos no tenés que tomar decisiones ni cuando estás enojado, ni cuando estás triste, ni cuando estás muy alegre. Porque tus emociones muchas veces te pueden traicionar y puedes tomar decisiones a la ligera que después te traen consecuencias negativas. Sí. Otra de las cosas que hace la sabiduría que nos protege es a decidir con prisa. Estamos urgidos, ¿sí? La prisa. Lo quiero, lo necesito. La prisa muchas veces trae retraso. Porque vos te haces las cosas rápido y por estar rápido, por ejemplo, si querías, por dar una analogía, querías ir al centro a hacer un mandado y querés ir rápido, vas sin sabiduría y chocaste. Sí. ¿Qué implicaciones te trajo? Te trajo muchas implicaciones Amargura. negativas. Y hay otra cosa que la sabiduría nos hace que dejemos de ignorar consecuencias futuras. Si vos tenés sabiduría, si no tenés sabiduría, vas a ignorar las consecuencias que las acciones que estás haciendo hoy a la ligera te van a traer en un futuro a mediano o corto plazo. Y suele suceder, y sé que a muchos de nosotros nos pasa cuando tomamos decisiones con prisa, ¿verdad? Que no las estamos analizando bien. Por eso es importante lo que decía Gerson, de tomar en cuenta la sabiduría. Recordemos, no actúo por emoción, decido andar con prisa e ignoro las consecuencias futuras que me traen esas situaciones
que estoy haciendo sin sabiduría? La sabiduría muchas veces nos hace pausar, nos hace claro. detenernos. Sí. Nos dice, vas por un mal camino, es hora de que cambies la dirección que llevas. Eso nos hace la sabiduría. También nos lleva a evaluar. Cuando nosotros estipulamos una meta, por ejemplo, los propósitos de este año, los vamos a escribir, por decirlo, los vamos a escribir y vamos a accionar para que estos se lleven a cabo. Pero en un corto plazo también podemos revisar si lo estamos haciendo bien. Podemos cambiar las direcciones, cambiar las estrategias para que a final de año cumplamos con esta meta. Y también la sabiduría nos permite preguntar antes de avanzar. O sea, ¿me conviene? Exactamente. ¿O no me conviene? Y fíjate que yo a veces en mis pláticas así con algunos compañeros, yo a veces le digo que vos y yo que jugamos fútbol en alguna medida, no fuimos tan buenos, pero lo practicamos. A veces la vida... Fuimos centros. Sí, centro. Centro estorbo. No, ya en serio, a veces para los que han jugado fútbol, yo siento que la sabiduría en el fútbol se ve mucho en los defensas centrales, porque los defensas centrales saben cuándo ir, cuándo esperar, cuándo no ir. Entonces, igual en nuestra vida, la sabiduría nos va a dar ese entendimiento que nos permita ir sabiendo cuándo tenemos que ir un poco rápido, cuándo tenemos que pararnos o cuándo tenemos que esperar que algunas cosas sucedan para que nuestro propósito se cumpla. Así es. Y podemos también mencionar que es importante incluir la sabiduría al establecer metas porque se alinean a nuestros proyectos, nuestras metas se alinean al propósito de Dios. Sé que muchos dirán, no, pero yo quiero establecer metas propias, personales, no espirituales. Pero también tiene mucho que ver porque muchas veces queremos algo y de repente no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Queremos hacer las cosas por nuestra propia capacidad, nuestras propias habilidades y en efecto las tenemos. Pero hay un versículo que me gusta mucho que es Proverbios 14:12 que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Pero qué sucede? Entonces, cuando nosotros intentamos hacerlas por nuestras capacidades, pueda que nos funcionen, pero a veces esas metas pueden estar vacías, sin propósito. Pero cuando las pedimos con sabiduría, Proverbios 2:6 dice que nos está afirmando que Dios es la fuente de la sabiduría, es decir, nos permite analizar sabiamente y estamos incluyendo valores bíblicos, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Siempre obediencia, no nos olvidemos nunca de eso. La obediencia es importante en todo el tiempo hacia el Señor. Y esto también nos ayuda a que no sacrifiquemos muchas cosas como la familia, el tiempo, la fe o el carácter. Muchas veces decimos, no, quiero estar tiempo en la iglesia adorando y sirviendo a Dios. Pero por estar cumpliendo nuestras metas o nuestras prioridades, nuestros objetivos, nos descuidamos de la fe y de otros factores. Miren, nosotros podemos lograr objetivos rápidamente sin sabiduría. Pero cuando pedimos sabiduría a Dios, esas metas llevan un propósito. La sabiduría nos ayuda a hacer cosas bien hechas. ¿Y qué más con esta esencia? Ser aprobadas por Dios, Gerson. Exacto, y es que la sabiduría debe ser primordial. Sí. Si nosotros, como lo decía anteriormente, si tenemos sabiduría, todo va a fluir a nuestro favor. Todo va a fluir a nuestro favor. Entonces, recordemos, amigos, que nos escuchan y nos ven en las redes sociales, la sabiduría es la fuente del éxito que Dios nos da para que nuestros proyectos se cumplan. Así es, totalmente. Vos lo has dicho y lo has encerrado ahí muy, pero muy bien. Tómenlo en cuenta. Exacto. Y después de hablar de la sabiduría, debemos, una vez que ya tenemos la sabiduría, muchas veces nosotros para el cumplimiento de metas nos ponemos ansiosos. O sea, sí. Y la ansiedad, en cierta medida, es el exceso de futuro. Pensamos demasiado en el futuro. Sí. Eso hace de que nuestro carácter cambie, nuestra salud se desmejore,
En fin, tantas cosas que no... Bueno, de hecho la ansiedad es considerada, creo ahora, una enfermedad. Sí. Una enfermedad y al igual que la depresión están haciendo estragos en la humanidad. Pero dejemos que la ansiedad quede en manos de Dios. Oremos, pidámosle a Dios que nos dé esa luz, que nos dé esa tranquilidad para tomar decisiones acertadas. Al nosotros darle esa ansiedad, dejarla en manos de Dios, evitamos que las metas nazcan de nuestro miedo. El miedo a fracasar, el miedo a quedarme atrás, el miedo a que no soy capaz Sí. para llegar a esos objetivos. Entonces, hay que darle esa carga, pues, que podemos tener nosotros en manos de Dios. Y Primera de Pedro 5:7 nos recuerda que no fuimos llamados a cargar solos. Obviamente o sea, que Dios es el dueño, es Sí. el que puede llevar nuestras cargas. Cuando dejamos la ansiedad en Dios, repito, cuando dejamos la ansiedad en Dios, las metas nacen de nuestra confianza y no de nuestros temores. Entonces nosotros vamos con toda la confianza del mundo. Fíjate que, ¿te acordás cuando iniciamos este proyecto? Sí. Teníamos cierto temor, Temor. pero al mismo tiempo teníamos la confianza que si Dios había abierto puertas para que esto sucediera, las cosas iban a estar bien. Bueno, te diré que yo también estuve ansioso por ver qué tema íbamos a sacar. Bueno, desde el nombre que le íbamos a Desde poner. el nombre, incluso sos testigo cuando fuimos a un café para definir el nombre, ansioso por el equipo que íbamos a comprar, los nervios, cómo íbamos a iniciar. Y sí, lo pasamos. Creo que la mayoría de las personas. Y qué bien que estemos hablando de ello, Felipe, porque si hay una situación que vos, las cosas que a veces estás pasando hoy, que te están causando ansiedad, en un corto plazo vos hasta te vas a reír de ella y decir, ¿por qué tenía eso? Sí. Mira dónde estamos. Y en efecto, fíjate que con el paso del tiempo, pues nosotros nos hemos acomodado en nuestro proyecto y hemos dejado esa ansiedad y ahora nos sentimos más tranquilos porque sabemos que Dios nos ha permitido estar acá. Sí. Por la voluntad de Dios, pues hemos ido mejorando y hemos ido creciendo. Hemos aceptado las críticas de los que nos siguen, nuestros suscriptores. Es normal. Y es para bien, ¿verdad? Sí, es para bien. Sabemos que no todo va a ser color de rosa Así es. Y es como cuando ponemos nuestro propósito, no todo va a ser color de rosa. Incluso habrán familiares, amigos que nos dirán cosas que no queremos escuchar, pero es parte del proceso. Sí. Es parte del proceso. Entonces, para ir concluyendo con lo que es la ansiedad, te puedo decir que no desde la ansiedad, darle la ansiedad o nuestra ansiedad a Dios nos permite obtener los resultados no desde la presión ni la urgencia. Los vamos a obtener desde nuestra tranquilidad. Sí, sí, bueno, qué bonito es hablar de la ansiedad. La ansiedad es un tema bien amplio. Pero, perdón, Felipe, pero dime. nuestros amigos dirán, ¿y qué están hablando de ansiedad si son de propósito? Porque muchas veces los propósitos y metas que nos creamos nos producen ansiedad. Totalmente, sí. Y es importante porque todos pasamos por eso. De repente no nos estamos dando cuenta. Y bueno, y no somos, digamos, especialistas en el tema para hablar de ansiedad, pero hemos investigado para hablarlo, para mencionarlo. Y vean qué bonito, qué interesante que la Biblia ya nos está diciendo esto en Primera de Pedro 5:7, que lo acaba de mencionar Gerson. Y ese versículo dice más o menos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Imagínate, desde hace tiempo, de repente ni siquiera se había detectado como una enfermedad la ansiedad. Y ya el Señor ya nos sabía está para dando dónde estos versículos para que nos sustentemos en Él. Y como decía vos, no cargar solo. Él nos está diciendo, hey, enseñen, yo les voy a ayudar, vamos, sigamos. Él nos está diciendo, de nada se preocupan, hombre, tráiganme esas cargas a mí. Exactamente. Ustedes tranquilos, Sí. Ustedes tranquilos, sigan, que yo llevo sus cargas. Y mira, Gerson, la ansiedad nubla el juicio. A veces no estamos pensando correctamente, que inclusive nos lleva hasta exagerar los problemas. Le estamos duplicando la dificultad. Eso hace que minimicemos nuestras capacidades, nuestro potencial.
y muchas veces distorsiona la realidad. Estamos pensando en que no vamos a poder, que no somos capaces. Imagínense hasta qué punto nos puede llegar a provocar la ansiedad. Salmo 145:14 nos habla de que Él sostiene y levanta a las personas que nos podemos encontrar de esa manera. Él nos está invitando a que soltemos la ansiedad, que se la dejemos a Él. Miren, cuando nosotros dejamos la ansiedad en Él, las cargas en Él, nuestra mente descansa, nos liberamos. A veces estamos tan llenos de problemas, de malos pensamientos negativos y todo, y todavía quiero cargar los tuyos, Gerson. Sí. No puedo ni con los míos y voy a querer cargar con los demás. Entonces, cuando yo me descargo, cuando yo descargo mi mente, el ruido mental, la bulla, los malos pensamientos, entonces me permite tomar decisiones concretas, efectivas, porque no estoy pensando en sí, porque una mente llena de ruido, de malos pensamientos y de varias cosas, no encuentra espacio para tomar decisiones. Y Gerson lo mencionaba hace un momento, cuando nosotros no tomamos o cuando tomamos decisiones o metas urgentes o con prisa, no estamos identificando las consecuencias futuras. Entonces, debemos dejar esa ansiedad al Señor. ¿Para qué? Para que nuestra mente se ordene, para que las decisiones se vuelvan más sabias y que nuestros objetivos se definan con mayor realismo. Entonces, descarguemos el ruido mental que tenemos, las cargas, los problemas, los malos pensamientos, para que nuestra mente esté limpia y podamos planificar bien. Y es que después de estar hablando de lo que es la ansiedad, hay que dejar en la ansiedad en Dios para evitar desgastes prematuros de nuestros proyectos. Sí. Muchos proyectos se abandonan porque la ansiedad nos bloquea, nos agota emocionalmente. Y qué más que la Biblia nos dice que las cargas se las podemos dejar a Dios. Entonces, cuando nosotros entregamos la ansiedad o esa presión que tenemos a Dios, cuando no lo hacemos, nos exigimos más de lo que podemos. Queremos resultados inmediatos y perdemos la paz en el proceso. Entonces, ¿has compartido con personas así, Gerson? Sí, en efecto. Muchas de ellas se ponen son demasiado perfeccionistas y quieren las cosas rápido. Entonces, se olvidan de Dios. Y eso hace... No, pero hay algunos que también conocen de Dios, saben de Dios, pero es que esto nos llega a todos, Gerson. No, claro, pero yo te digo que se olvidan de Dios en el sentido que no han puesto... claro, ahí tenemos. No la han puesto a Él. Si vos la pones, no vas a sentir nada. Claro que sí. Y tampoco es que vamos a ser totalmente relajados, ¿verdad? No. Pero debemos mantener un equilibrio. Y Dios no solo levanta al caído, también sostiene al que sigue caminando. Así es. O sea, Dios no solo va a levantar a aquella persona que siente frustración porque no salió nada bien, sino que también Él motiva al que está luchando por cumplir esa meta. Entonces, para este 2026, recordemos que cuando estemos insistiendo en el cumplimiento de nuestra meta, hay un ser supremo que está con nuestro proyecto y está de nuestro lado. Y si ese proyecto es edificante para nosotros, seguro Él nos va a acompañar en todo el proceso. Totalmente, ahí no vamos a tener, pero ni la más mínima preocupación. Otro aspecto que es importante, Gerson, y que me ponía, a analizar ahorita, es que cuando vos te descargas, cuando vos le dejas eso a Dios, te sentís relajado, te sentís tan tranquilo, despejado, y es porque en parte también estás aceptando el tiempo de Dios, que esas metas se cumplan conforme a su voluntad, en el tiempo que Él quiera, sin presión social ni comparación. Porque ¿qué pasa cuando estamos ansiosos? Vos lo acabas de decir, queremos resultados ya, respuestas inmediatas, queremos un control total, queremos, actuar de una manera, pero exigente, ¿verdad? Sin saber algunas consecuencias que nos pueden acortar. Ahora, sí te digo algo, podemos hacer este tipo de cosas siempre, no hay ningún problema, pero hay que detectar cuando las estamos haciendo con mucha ansiedad.
No es malo que usted quiera resultados rápidos, respuestas inmediatas y tener un control. Pero, cuando usted se vuelve ansioso, ahí es donde está el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos dejándole la ansiedad a Dios, también aprendemos a esperar a su voluntad, a su ritmo, no a mi manera, no a que lo quiero, digamos, urgentemente ya con un chisquido. No, todo va conforme a la voluntad de Dios. Miren, la ansiedad acelera todo, no hay ningún problema, pero cuando lo hacemos con Dios, el tiempo es perfecto, las metas se van dando, se van cumpliendo. Obviamente, como también lo recalcaba por Gerson, no es que todo va a fluir, no, también tenemos que trabajar, pero la ansiedad es otro de los elementos que nos permite no cumplir las metas. Entonces, recapitulando, para la elaboración de nuestros propósitos para el año 2026, Sí. tenemos que pedir sabiduría. Sabiduría. Cultivar nuestra sabiduría y dar todo aquello que nos produce ansiedad, dárselo a Dios, Así que Él es. cargue con ello, porque la ansiedad acelera, pero Dios perfecciona en el tiempo correcto. Imagínate vos que tus proyectos son como un vehículo que vos vas a manejar. Y si manejas el vehículo sin sabiduría y con ansiedad, es como que lo manejes sin timón y sin freno. Es seguro que no vas a llegar a tu destino y te vas a accidentar y vas a fracasar. Entonces, podríamos hacer esa comparación con los proyectos que tenemos para este 2026. Llenémoslos de sabiduría y evitemos la ansiedad. Sí, algo que no quiero que se me quede por fuera, mientras yo estaba investigando sobre la ansiedad, Gerson, yo quería saber si la ansiedad mata, o sea, si provoca muerte, pero no existe, bueno, de hecho lo manifiestan algunos escritos que la ansiedad no mata, si es considerada como una enfermedad, es calificada en un CIE, una clasificación internacional de enfermedades, en la 11ª, ¿cómo se llama? Versión, algo así. Entonces, ahí hay una serie de enfermedades. Está la salud mental, la ansiedad crónica por jugar videojuegos y otras. Entonces, la ansiedad como tal no produce muerte, pero sí genera algunas enfermedades indirectamente, sí, que esas sí te pueden llevar a la muerte. Ellos hablaban de algunos síntomas que presentan las personas. No sé si vos de repente investigaste, Gerson, alguna sí, bueno, la ansiedad es un trastorno. Sí. Un trastorno de salud. Bueno, cuando ya hay un periodo excesivo, sí, ¿verdad? Y la OMS evalúa 3 puntos críticos, ajá, para considerarla como una enfermedad. Y es la cronicidad, que los síntomas persisten la mayor parte de los días durante al menos 6 meses. Ajá. Durante al menos 6 meses, pues, los síntomas de ansiedad persisten por llevar a cabo nuestros proyectos. Entonces ya ahí es un punto crítico. Sí. Hay síntomas físicos, insomnio, tensión muscular, calambres, fatigas, problemas digestivos, que también te puede ocasionar la ansiedad. Y también el deterioro funcional, las personas dejan de ser productivas, que hemos hablado mucho sobre ese tema. Uh-huh. Y también está un trastorno de ansiedad generalizado. Cuando vos te preocupás... Creo que ese es el famoso TAC, ¿verdad? He escuchado, sí, en las clínicas he escuchado bastante el término del TAC. Sí, el TAC vos no te enfocas en una sola tarea, sino que vives en un estado de alerta. Ajá, o sea, sí, todo te asusta, todo sí, te sorprende. Tengo preocupación, que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sí. Entonces, es uno de los puntos críticos también. Y también, no sé si nos hablas de otros puntos críticos que podrías... Sí, yo investigaba algo sobre la ansiedad, el trastorno de ansiedad social. Y yo me preguntaba, ¿y qué es eso del trastorno de ansiedad social? Y mientras leía, dice que es el miedo, cuando el miedo no es la meta, sino el juicio, o sea, de lo que las demás personas puedan pensar cuando usted no cumple un objetivo, una meta o cierto proyecto. Y es cuando nos sentimos así, cuando estamos haciendo una presentación, ya sea en la universidad o en el trabajo,
También. Bueno, de hecho te diré que sí. ¿Por qué? Porque podríamos tener, bueno, creo que el término es hey, ¿no? Podemos tener hey, pero podemos tener aspectos positivos. Afortunadamente hemos tenido de ambos. Sí, Hemos es tenido de ambos, normal. pero más positivo. Y eso nos podría a nosotros provocar una ansiedad de trastorno social, trastorno de ansiedad social, por sentir presión a querer hacer las cosas para complacerlos a todos. Y nosotros estamos claros que no los vamos a complacer a todos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para llevar contenido que pueda resolverles en algún momento algo en su vida, para que pueda realizar un reinicio. He ahí el objetivo del podcast, ¿va? Reinicia tu vida podcast. En efecto, y también podríamos hablar del síndrome de burnout. Bueno, te diré, Gerson, que yo en algún momento sentí que tuve el burnout. ¿Por qué? Porque ya hay un tiempo, Gerson, que yo me sentía agotado, que no me daba ánimo de nada, ni siquiera entrar a trabajar. Me levantaba con un desgano, sin aquella motivación, el saber que iba a ser lo mismo. Bueno, de hecho, mi maestría la hice en tiempos de COVID, te diré. Me tocó hacer esa tesis hablando acerca del estrés laboral en tiempos de COVID. Y créeme que eso me ayudó bastante, hasta el punto que me hice la encuesta. Y al final, pues, si te soy honesto, no estaba calificado como burnout, porque no era tanto como lo pueden padecer maestros, médicos, enfermeras. Pero eso sí, podemos llegar a tener un burnout y no nos estamos dando cuenta. Y es importante conocer los síntomas para ir con un especialista de la salud para que nos pueda tratar. Y en aquel momento la maestría era tu proyecto, ¿verdad? Sí. Para ese año. Entonces, Sí. como podemos darnos cuenta, en el desarrollo de los proyectos puede ocurrir cualquiera de estos trastornos. Sí. Como el trastorno del pánico. Sí. Que es cuando la presión por un objetivo específico te da pánico una escénico, crisis. Como dicen también. Sí, también. O sea, puedes tener un pánico escénico y te da hasta taquicardia, te falta el aire, te desmayas. Sí. Esos son puntos. ¿Te ha pasado, Gerson? Fíjate que gracias a Dios no. A mí tampoco. Gracias a Dios no. Sí. Pero hay muchas personas que pueden vivir eso. Y es algo que es normal si está cayendo en un ataque de ansiedad. Sí, fíjate que cuando yo buscaba siempre lo de si la ansiedad causaba la muerte, encontré esas situaciones indirectas que pueden afectar la salud de las personas. Y yo leía, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, que es la conexión más peligrosa que puede sufrir nuestro cuerpo. Las consecuencias por la salud mental. También hablaban del suicidio. Imagínate que la ansiedad nos puede llevar al suicidio, el deterioro cognitivo, nuestra mente se desgasta, que esto puede darse también en la vejez, pero no descarta que nos pueda llegar temprano, ¿verdad? Eso duplica el riesgo en personas como la demencia, ¿verdad? Con el pasar de los años. Algunas de ellas que encontré, Gerson, y me llamó la atención porque directamente no produce muerte, pero sí me afecta en otras enfermedades que esas sí también me pueden llevar a la muerte. Bueno, ya hablamos de ansiedad, de lo que puede causarnos el proyecto, Sí. y creo que abondamos bastante, pero también es importante decir que para llevar a cabo nuestro proyecto, lo primero que tenemos que tener es confianza en Dios. Sí. Y la confianza en Dios nos da esa estabilidad emocional que necesitamos para avanzar sin retroceder. Entonces, recapitulando, porque no nos queremos desviar tampoco del tema, para llevar a cabo nuestros proyectos, primero, Felipe, sabiduría. La sabiduría, luego dejar la ansiedad en Dios y ahora tener confianza en Dios. Confiar en Dios. Sí. Y Hebreos 10:35 nos exhorta a no perder la confianza porque tiene gran recompensa. Ajá. O sea, la confianza en Dios tendrá bastante recompensa para nosotros. Y Salmos 27:1-3 afirma que aún en medio del temor, Dios es nuestra luz y salvación. Sí. Puede hacer que en el transcurso de este año 2026, al llevar a cabo las acciones para que nosotros
cumplamos nuestros proyectos. Puede ser que tengamos temor, que sintamos que no tenemos la sabiduría, pero si confiamos en Dios, todo eso va a fluir a nuestro favor. Sí, estoy de acuerdo. Es que, bueno, no es necesario que esté de acuerdo, Gerson. Es que es una realidad, ¿verdad? Es una realidad de que es importante depositar nuestra confianza en Dios para que nuestras metas se puedan cumplir. La confianza en Dios, Gerson, produce paz, produce en el interior una calma, una tranquilidad. Y estamos confiando en que Él es el encargado de ese proceso. Isaías 26, 3, 4 dice que declara que Dios guarda en perfecta paz a quien Él confía. El versículo dice más o menos, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué bonito ese versículo donde nos está diciendo perseverancia, ¿verdad? Porque la paz que Dios nos da no depende tanto en los resultados inmediatos que queramos, sino que nuestra mente va a estar enfocada en Dios, en esperar en Dios. Las metas, cuando las depositamos en Dios, nos va a dar confianza y no nos va a agotar, no nos va a desgastar y no vamos a estar ansiosos por estar esperando y no nos vamos a desesperar, sino que todo va a ser en el tiempo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que nos va a mantener firmes, nos va a tener firmes ahí con convicción de que los resultados, aunque se tarden, vamos a estar tranquilos, no vamos a estar ansiosos. ¿Por qué? Porque cuando las metas sostenidas en la confianza, ¿qué nos producen? Paz, tranquilidad, calma, porque Dios las sostiene. Pero cuando yo no las pongo, cuando yo no pongo esa confianza en Dios para mis metas, me voy a desgastar. Y ya vimos lo que habla la ansiedad. Me voy a desgastar. Y en nuestro proyecto, así como vos lo manifestás, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el canal de comunicación que tenemos para llegar a Dios? Importantísimo, eso no puede, es el elemento más vital, la oración. La oración, y la oración es aquel espacio. Aquí es donde puedes hablar de tu palabra, Gerson. Oración, la oración, sí, así como lo manifestaba al inicio de este segmento, la oración, yo oro, pero también acciono. Entonces, la oración, muchas de las cosas que nosotros pedimos en silencio, Dios nos las contestará en público. Claro, sin duda. Entonces, la oración, como tenemos nuestros propósitos para el año 2026, la oración alinea nuestras metas con la voluntad y el poder de Dios. Deben ir alineados y para ello nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ilumine, que nos lleve por el camino del bien y que si está en su voluntad el cumplimiento de estos objetivos, pues que se dé en el tiempo de Él y no en el nuestro. Y Mateo 21-22 nos enseña que la oración debe ir acompañada de fe y no de autosuficiencia. Sí, porque nos creemos. Porque los seres humanos en nuestro ego creemos que todo lo podemos resolver y creemos que nuestra capacidad humana es la que hace que las cosas sucedan. Sí debemos accionar, pero debemos darnos cuenta que Dios es aquel que permite que las cosas sucedan y es el que nos da esa capacidad para que nosotros podamos lograr los objetivos. Sí. Cuando oramos, al establecer metas, presentamos los planes ante Dios y permitimos que Él corrija aquellas oportunidades de mejoras que surgen en el desarrollo de ese plan. Pero también reconocemos que el resultado final depende de Dios. Y qué bonito es, ¿verdad? Sí. El resultado final de nuestras metas va a depender de Dios y no de nosotros mismos. Quizás dependa de nosotros mismos que tenemos que dar ese ingrediente adicional a la oración, accionando para que nuestro plan se cumpla. Pero lo más importante es la ayuda que Dios nos dará. No hay duda de eso, es una gran verdad, un gran valor que podemos aportar. Y es que cuando nosotros tenemos esa comunicación directa con Dios, nosotros podemos llegar a decirle, Gerson, Señor, le pongo aquí mis metas, mis objetivos, mis prioridades. Vea usted cuáles son las adecuadas para mí. Uh-huh. Y es importante también reconocer, Gerson, que allá en Proverbios 17:3, creo que si no me equivoco, que dice que Dios prueba nuestros corazones. Lo mencioné también en un episodio anterior. ¿Por qué? Porque Él prueba nuestros corazones para ver si estamos preparados. Vaya, porque imagínate que
estés estableciendo metas y objetivos y prioridades muy buenas y que superan las expectativas de cualquier persona. No es malo que las tenés, pero, pero esa meta, esa prioridad te puede desviar, te puede llevar por un camino que no. Cuando lo hacemos por nuestra propia capacidad, pueda que sí. Nos vamos a ir a pegar contra un muro. Mientras que si le pedimos dirección a Dios a través de la oración, Él nos va a encarrilar esas metas, esos objetivos. Y es importante eso, que le pidamos a Dios, Señor, si esa meta, ese objetivo es agrado tuyo, o me va a desviar, o si te estoy sirviendo y eso me va a impedir que te sirva, no la cumple. no me la No cumplo, me la cumple. ¿verdad? Pero si nosotros hemos preparado, si estamos hechos por el proceso que hayamos atravesado en la fe, en lo personal, Dios va a decir, sí, estás preparado, te la voy a conceder. Por eso es importante la oración, ¿verdad? La oración nos sostiene siempre, aun cuando los resultados se tarden. Imagínate que yo quiero que me la responda de inmediato, pero él me está diciendo, hey, me estás pidiendo, me la estás poniendo en mí, entonces déjame que yo soy el que voy a actuar. Yo estoy trabajando en lo oculto para después reconocértelo, ¿verdad? En público. De eso se trata el Señor, así trabajo. Romanos 12:2 nos dice, Romanos 12:12 nos dice, aquí el escritor Pablo nos muestra que la oración es una constante, es una variable y no un recurso cuando estamos en emergencia o cuando estamos en dificultades. Orar nos permite en mucho, ¿en qué? En perseverar en la esperanza, en soportar la hostilidad, lo conflictivo, lo problemático y poder ser resilientes. ¿Para qué? Para no rendirnos y mantener una fe viva y poder esperar los resultados que Él va a decidir en su momento y en su tiempo, ¿verdad? Entonces, la oración no siempre va a cambiar las circunstancias de inmediato, pero siempre nos fortalece al que ora, porque Él es el dueño, es el que tiene la autoridad y en cualquier momento nos va a eliminar esos obstáculos y lo estamos atravesando y ¡paz! Aquí está. Toma lo que me habías pedido. Aquí está. Gracias por tu paciencia, por tu convicción, por estar firme. Pero es lo que no queremos hacer tampoco. Bueno, y como vos lo decís, pues es indispensable que nuestro canal de comunicación sea fluido con Dios a través de la oración y Él tomará las decisiones más acertadas para nuestro proyecto. Entonces, repito, para este 2026, escribamos nuestra meta, trabajemos por nuestra sabiduría. Ahora, ¿por qué escribirlas, Gerson? ¿Por qué es importante escribirlas? Alguien me hacía esa pregunta, pero ¿para qué la voy a escribir si las tengo aquí en la mente? Es que desde el momento que vos escribís una meta, le estás dando una orden a tu cerebro y tu organismo para que trabajes por ella. O sea, desde el momento que vos escribís algo, vos estás diciendo, haciendo un recordatorio mental de que tenés algo por hacer. Si vos no la escribís, pues difícilmente vas a tener ese detonante que te motive al cumplimiento de esa meta. De igual manera, al escribirla, vos podés escribir las acciones que vas a hacer para llegar a cabo esa meta. Y también vas a escribir cómo la vas a medir. Sí, de hecho, yo la veo todos los días ahorita. Ahorita estoy tan motivado, pero no solo es la motivación, amigos, comunidad, es la disciplina que tengo que aplicar para llevar a cabo el cumplimiento de estas metas. Yo ya al momento de establecerlas, Gerson, incluí la sabiduría. Le dije, Señor, dame sabiduría para hacer tu voluntad y no la mía y poder establecer estas metas sabiamente, que no vaya a afectar a otros, sino que pueda beneficiarse todo lo que está a mi alrededor y que también me permita con usted. Y todo lo que hemos hablado, la oración, la paciencia, el confiar en Dios y dejar nuestra ansiedad en las manos del Señor, ¿verdad? Pero ahí estoy, mira, ahí las paso leyendo todos los días en la mañana antes de irme para el trabajo. Vamos a ver, este hábito. Te estás recordando. Sí, entonces estoy, ¿cómo se llama? Motivado, pero tengo que aplicar la disciplina para poderla llevar a cabo.
Y ya para ir finalizando, Felipe, este Sí, que el tiempo interesante se nos tema, va. sí, podemos decir que el año nuevo no se arregla con más metas, se redefine con prioridades correctas. Así es, con De nada prioridades sirve que tengamos correctas. aquel Montón. montón de metas si no Sí. estamos priorizando correctamente. Muchas veces no es que estemos desmotivados, estamos agotados muchas veces por correr detrás de cosas que no nos están llenando. Sí. Y el problema no es que nos falten objetivos, Felipe. Es que el corazón no siempre está en el lugar correcto. Cuando Dios no va primero, todo lo demás pesa. Es una realidad, Gerson. Pesa, porque estamos luchando nosotros solos. Mientras cuando estamos con el Señor, cuando las ponemos con el Señor, cuando confiamos en el Señor, se siente liviana como una plumita. Entonces, antes de escribir planes, metas, objetivos, prioridades, proyectos, deténgase y pregúntese: ¿esto honra a Dios o solo estoy alimentando mis expectativas, mis egos? Reflexión. Y Dios nunca busca lista de metas, objetivos y proyectos impresionantes. Busca corazones rendidos. Ahí Sí. empieza el verdadero cambio. Podemos equivocarnos, Gerson, de que porque tengo las listas de objetivos más brillantes, más con expectativas altas, de repente no es eso lo que Dios, en realidad no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Es Entonces, un corazón Dios rendido. quiere un corazón rendido. Así es. No necesitamos que el año sea más fácil, necesitamos mirar hacia arriba, una mirada eterna. Cuando vivimos para el reino, cuando vivimos para Dios, para hacer la voluntad de Dios, las pruebas, las dificultades no nos rompen, sino que nos forman el carácter, nos hace resiliente y nos hace estar listo para la siguiente etapa, para el éxito. Vimos el caso de José, bueno, en las llaves del éxito lo hablamos, ¿verdad? Esperamos algún día hablar de las llaves del éxito. Sería importante. Sí, solo que necesitamos más de una hora. Sí. Pero es muy bonito hablar de las llaves del éxito. Y es que las metas como tal tienen fecha de caducidad. Las ponemos para cumplir. Tienen un inicio y un final. Para el año 2026. Rotundamente. Pero el reino de Dios no. Él es infinito. Entonces, las metas terrenales pues pueden tener su caducidad. Pero recordemos que nuestro fin primordial no está aquí en la tierra, está en el reino de Dios. Así es. Tal vez no nos falte inspiración o motivación. Nos falta constancia, la oración, la acción, la ejecución, que es lo que menos queremos hacer, lo que nos cuesta. Nos falta esa constancia, el hacer el día a día con fe, con convicción, de trabajar, de servir y amar. Y cuando lo hacemos así para el Señor, eso también es adoración. La persistencia en nuestros planes y metas es indispensable. La sabiduría es indispensable. Dejar la ansiedad es indispensable. Pero lo más importante es que tengamos un corazón agradecido a Dios y tengamos la plena confianza que todo lo que viene es para nuestro bienestar. Y es importante que también estemos claros, este pasaje, créanme que a mí me ha servido muchísimo. Es Mateo capítulo 6, versículos 31, 32 y 33. Pero me gusta más el versículo 32 y 33, que dice que Dios sabe que tenemos necesidades de todas las cosas que les pedimos. Él las sabe, Él ya conoce nuestras prioridades, nuestros objetivos, nuestras metas para este año. Él sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, pero el 33 viene y lo determina así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vienen por añadidura. Y bueno, pues después de hablar este bonito tema, solo quiero desearle a nuestros amigos que puedan diseñar metas que vayan de acorde a la voluntad de Dios, y que por muy difícil que vean el camino, sepan que si depositamos las cargas en Dios, estas serán mucho más fáciles y se podrán lograr objetivos que sean viables
para que no nos alejen de Dios, sino que nos acerquen más a Él. Sí, y todos estos elementos esenciales para establecer metas nos funcionan en todos los aspectos. Para nuestro trabajo, para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, para nuestro emprendimiento, para este podcast, para muchos ámbitos de la vida. Aplíquenlo, les invitamos a que lo apliquen y verán que van a tener resultados al final del 2027. Inclusive pueden ir de nuevo a este episodio y pueden escribir ahí si realmente les fue efectivo aplicar estos elementos importantísimos para establecer metas y objetivos y poderlo lograr con éxito. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este minuto en nuestro podcast Reinicia tu Vida. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos, que este año esté lleno de cosas buenas, que no nos apartemos de Dios y que sin importar lo que se diga en nuestro entorno de guerras, de conflictos políticos, sepamos que tenemos un Dios que todo lo puede y que todo lo puede hacer para nosotros. Así es, gracias por llegar hasta el final de este episodio de tu Reinicia tu Vida podcast. Que Dios les bendiga.